La sepsis grave se define como la sepsis que presenta uno más de los signos de disfunción de órganos. Entre los siguientes señala el incorrecto, dice. A ver, la sepsis, ustedes saben, parte del concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? El SIRS. Y el SIRS es un conjunto de datos clínicos y laboratoriales. Habla de fiebre o de hipotermia, una de las dos tiene que estar presente. Habla de leucocitosis o de leucopenia. Habla de taquicardia y habla de taquipnia, o sea, respiración acelerada. Y en el laboratorio te habla, añadido a la leucocitosis o leucopenia, la presencia de 10% o más de abastonados. De todo lo que hemos mencionado, tuviera 2 criterios o más, es un SIRS. Ya, así hacemos, clínicamente hacemos el diagnóstico de SIRS. Y si ese SIRS es por el hecho de que tiene una pielonefritis, por ejemplo, es una sepsis. Y ahí queda, es una sepsis. Entonces, ¿qué cosa es la sepsis? La sepsis es un SIRS desencadenado por un cuadro infeccioso. ¿Ya? O sea, el diagnóstico es clínico de sepsis, no es laboratorial. ¿Ya? Pero esa sepsis todavía puede ir en escalera. Pasa a ser una sepsis severa, cuando hay signos de hipoperfusión, hipotensión, oliguria, diaforesis de repente, pulsos disminuidos, trastorno del sensorio, qué sé yo, ¿ya? Y cuando eso sucede, ¿qué se hace con la sepsis severa? Se debe de dar reto de volumen, se debe de administrar líquidos por vía endovenosa. Si responde, o sea, se mejora, se recupera con los líquidos que le damos por vía endovenosa, se acabó, era una sepsis severa y se solucionó, pasó a ser sepsis nada más. Pero si no responde a líquidos, y ahí está la clave, pasa a llamarse shock séptico. Ya, esa es la escala. Vamos a repetir. Primero es SIRS, ¿no es cierto? O sepsis, si quieren, que junte todo lo que hemos mencionado. Taquicardia, taquipnia, fiebre, leucocitosis, leucopenia, ¿no? O 10% o más de abastonados. 2 de esos nada más. O sea, por ejemplo, basta que tenga fiebre y tenga taquicardia, ya es un SIRS. Y si a eso le agrego de que, digamos, tiene un foco infeccioso, es una sepsis, punto. Pero esa sepsis se puede tornar en sepsis severa cuando hay compromiso hemodinámico. Hay poco volumen, por lo tanto no llega bien el volumen al riñón y hay oliguria. No llega bien el riego sanguíneo, hay trastorno del sensorio. ¿Ya? O los pulsos están débiles, o está diaforético, o sea, hay varias cosas que se pueden ir sumando. Sepsis severa. Esa sepsis severa debería responder a la administración de líquidos, generalmente cloruro, ¿no? Le dan suero fisiológico, ya en bolo, o sea, a chorro lo que le llamamos, ya. Se habla de hasta 2 litros le puedes dar en el peor de los casos, pero no pasarte de eso. Si recupera con eso, o sea, desaparece el cuadro, solamente se queda con el cuadro infeccioso, pasó a ser sepsis. Ya no es sepsis severa, pero puede ser que no responda a los líquidos. Si no responde, es shock séptico. Y en el shock séptico se usa inotrópicos, ¿no? Usamos dopamina, usamos adrenalina, llegamos a dosis techo. Si no se logró recuperar, pasa a llamarse shock refractario. Ya, y eso es un premortem, porque ya prácticamente no hay nada que ofertarle. Ya, así más o menos va la secuencia. Ya, así más o menos va la secuencia. Ustedes tienen que administrar líquidos así empíricamente, ya, cuando encuentran una persona infectada que está hipotensa. Por ejemplo, voy a ir al grano. Persona que viene por un cuadro de infección urinaria alta, ya, y le encuentran su presión 50/0. ¿Es una sepsis severa por lo menos? ¿O es una sepsis nomás? Sería por lo menos una sepsis severa, ¿no? Porque ya está habiendo compromiso hemodinámico. ¿Qué debo de hacer? Lo primero, darle líquidos. Si se recupera, ya no es sepsis severa, pasó a ser sepsis. Pero le he dado líquidos, he llegado a 2 litros y no se recupera. Shock séptico. Antes de dar los inotrópicos, tengo que colocarle catéter venoso central, tengo que medir la presión venosa central, debe de estar entre 8 y 12. ¿Ya? Si no llegó a 8, está por debajo todavía de 8, significa que todavía le falta líquidos, le sigo dando, midiendo la presión venosa central hasta que esté en ese margen, entre 8 y 12. Cuando ya la presión venosa central, digamos, está en 10, pero sigue hipotenso, ya ahí uso inotrópicos. ¿Ya? O sea, no es cuestión de dar por dar, hay que medir presión venosa central, porque de repente es por falta de líquido nomás. ¿Ya? Pero eso es más manejo de, digamos, de la parte de emergencia. Bueno, entonces con ese criterio, dice aquí, ¿cuál no sería parte de una sepsis, si dice con disfunción de órganos, una sepsis severa?
Hipotensión, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Por supuesto, es lo que más nos llama la atención. Oliguria, ¿no estaría en relación a lo mismo? Claro, si hay hipotensión, no hay buen riego a nivel renal y eso se va a manifestar como oliguria. El otro dice niveles plasmáticos elevados de proteína C reactiva o procalcitonina. Vamos a ver, digamos A y B estoy seguro, C no tanto. Vamos a la siguiente, dice hipoxemia. Claro, si no hay buena irrigación, dependiendo dónde no esté bien irrigado, también puede haber hipoxemia. ¿Ya? Y el otro dice hiperlactacidemia, que es típico de las personas que les falta volumen. ¿Ya? Personas que están depletando el volumen, como en el caso de la sepsis severa, una hipotensión. Eso se manifiesta cuando no hay lo que le llamamos el metabolismo aerobio, empieza a haber lactato en aumento, hiperlactacidemia también. Miren, esto que dice aquí, niveles plasmáticos elevados de proteína C reactiva o procalcitonina, no es parte de los criterios de sepsis ni de sepsis severa. Es cierto, hoy en día se usan bastante ese tipo de exámenes, pero con otra finalidad. ¿Ya? La finalidad de usar proteína C reactiva o procalcitonina, medirlo, es con la finalidad de aproximarlo a si es o no infeccioso el cuadro. ¿Ya? Pero no es parte de la definición de sepsis, ni de sepsis severa, ni de shock séptico. ¿Ya? Entonces la alternativa que no es correcta es la C, por esa situación. ¿Ya? Hoy en día es muy común en las unidades de cuidados intensivos que utilicen la procalcitonina, con la idea de verificar si es o no infeccioso. Cuando sale un valor bajo, vamos a llamarlo así criollamente, decimos no parece infeccioso, debe ser por otra cosa. Pero si sale alto, no, es infeccioso. ¿Ya? Por mucho que no hayas aislado la bacteria, qué sé yo, entonces dale cobertura antibiótica empírica y todo lo demás. Para eso sirve. Pero no es parte de los criterios. Siguiente. Varón de 19 años consulta por un cuadro de febrícula, mialgias o dinofagia, acompañado de máculas cutáneas generalizadas, no pruriginosas durante los últimos 7 días. Las mismas que afectan palmas y plantas, y hasta ahí nada más. ¿Qué patologías pueden afectar palmas y plantas desde el punto de vista infeccioso? Sarampión es uno. Sarampión no lo tenemos, estoy seguro que ninguno de ustedes ya ha visto sarampión probablemente. ¿Ya? Porque sarampión ya no hay, hace 10 años un poco más, casi 14 años, que no tenemos sarampión. ¿Ya? En el Perú. ¿Ya? Pero esa es una de las posibilidades. La otra es riquecias. Las riquecias te pueden afectar palmas y plantas. La otra es sífilis secundaria. ¿Ya? Y la otra es la enfermedad pie, mano, boca. Pero de ahí no va más. Es importante entonces ese signo semiológico de que haya afectación de palmas y plantas. Entonces acá como dice, las mismas que afectan palmas y plantas, yo tengo que ir pensando ya en esas posibilidades. Es un varón de 19 años, ¿no? Tiene fiebre, tiene mialgias o dinofagia, ¿ya? Tiene afectación de piel que compromete palmas y plantas. Perfecto, estoy pensando en esas posibilidades. Dice, en el interrogatorio refiere como único suceso médico haber presentado una úlcera anal, ¿ya? Que le causaba dolor a la defecación en el mes anterior, que desapareció progresivamente sin ninguna intervención. ¿Qué creen que pudo haber sido eso? Si lo relaciono con el sarampión, ¿tendrá algo que ver una úlcera anal? ¿Con las riquecias tendrá algo que ver una úlcera anal? ¿Con la sífilis podría ser una úlcera anal? Sí. Alguien me dirá, pero no debería doler. Claro, la úlcera en la sífilis no duele, ¿ya? Pero ojo, está ubicado en la región anal y dice con la defecación. O sea, sí es posible que le pueda causar dolor, ¿ya? Entonces, pero dice, no ha recibido ningún tipo de intervención y ha desaparecido la úlcera. Y alguien podría decir, y la sífilis no desaparece sin tratamiento. Mentira. La sífilis primaria, sin tratamiento, en 21 días debería desaparecer la úlcera, ¿ya? Por eso es que tenemos pacientes con sífilis latente, tenemos pacientes con sífilis secundaria y, ¿por qué no, algunos pacientes con sífilis terciaria? Porque no se trataron la sífilis primaria. Por ejemplo, en el caso de las damas, si la úlcera es intravaginal, obviamente no se van a percatar porque no duele. Pasa 21 días, desaparece y se quedan con su sífilis latente. Y ya cuando llegan a la tercera edad tienen problemas neurológicos y el problema era simplemente una sífilis no tratada, ¿ya? Pero sí puede desaparecer. La sífilis es la famosa enfermedad de los 21. Eso sirve y por eso lo digo. 21 días de incubación, 21 días del chancro sifilítico, que es sífilis primaria, luego de 21 días de duración va a desaparecer y a los 21 días aparece nuevamente la sífilis secundaria, que también dura más o menos 21 días, ¿ya? Y después pasa a sífilis latente, años, décadas. Y ya cuando uno es anciano hace sífilis terciaria, la neurosífilis, en las personas inmunocompetentes. Pero si son en personas inmunosuprimidas, como en el caso del VIH, esa evolución de años se puede reducir a meses, a semanas.
no es improbable encontrar personas con VIH que tengan, por ejemplo, sífilis secundaria y que a la vez tengan neurosífilis, ¿ya? Y tengan 20 años. O sea, un poco se sale del cuadro. Su evolución es muy rápida en los pacientes con VIH, ¿ya? De la sífilis. Entonces, con esos antecedentes, a ver, vamos a ver, además hablaba de palmas y plantas. ¿El gonococo le puede dar esa afección? No. Virus del herpes simple tipo 2, que lo que le conocemos el herpes genital. ¿Podría darle afectación de palmas y plantas? La úlcera sí le podría dar, ya, pero palmas y plantas, no. Y todavía diseminado. Clamidia trachomatis, tampoco. Y lo otro es entamoeba coli, peor, ¿ya? Solamente recordando la semiología uno podría aproximar. Tengo sarampión, tengo sífilis, tengo riquecias y enfermedad pie mano boca. Ya cuando hablamos de enfermedad pie mano boca, virus Coxsackie, ¿no? Lo asociamos a Coxsackie cuando queremos darle una asociación a un agente etiológico. La alternativa aquí es la alternativa A, por esa sencilla razón, ¿ya? Entonces, tener cuidado. Entonces, la úlcera del chancro sifilítico, la sífilis primaria, no necesariamente está en genitales. Puede estar en cualquier zona, ¿ya? Que, digamos, haya tenido contacto con la zona infectada de la pareja, digamos. ¿Ya? Estamos hablando, puede estar en zona no rectal, puede estar en cavidad oral también. Muchas veces se detecta úlceras en cavidad oral y no es otra cosa que sífilis. Y el tratamiento para la sífilis en toditos sus estadios es penicilina. ¿Ya? En la sífilis primaria, en la sífilis terciaria también, ¿ya? Penicilina. Penicilina G benzatínica en todos los estadios excepto neurosífilis. Para la sífilis primaria, para la sífilis secundaria, para la latente temprana y la latente tardía es penicilina benzatínica, ¿ya? Lo que varía es la dosis. 1.200.000 para la sífilis primaria y consideren que para las demás es 2.400.000, ¿ya? Que significa colocar una dosis semanal, 2.400.000 ahora, la próxima semana otra vez y la tercera semana una vez más. Cuando es sífilis primaria es una sola dosis, 1.200.000, o sea la mitad. Y para la sífilis terciaria o neurosífilis es penicilina G sódica, por endovenoso. Hay que internar al paciente 14 días, 4 millones cada 4, ¿ya? Para la sífilis terciaria, que hoy en día prácticamente solo se ve en personas con VIH. Es difícil encontrar sífilis terciaria en una persona inmunocompetente. No digo que sea imposible, es difícil, casi no se ve. Muy bien. Siguiente. Ante un niño de 7 meses con fiebre e irritabilidad, dice Fontanella bombada, y un estudio de líquido cefalorraquídeo. Yo quiero que ya aquí vayan aplicando lo que hemos dicho hace algunas preguntas. Estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? 110 células, no elevó por miles, elevó de 100 en 100, digamos, ¿ya? 75% linfocitos, mononuclear. 2 posibilidades, puede ser tuberculosa, puede ser viral también, ¿ya? Proteínas, no me sirve de nada, me paso de largo. Glucosa en 28, ¿está disminuido? Sí. ¿Qué puede ser entonces? Sin miedo, ¿qué marcarían? Así es, meningitis tuberculosa, punto. Así, directo, rápido, ¿ya? No lo duden. Siguiente, médico traumatólogo dice, de 40 años, que en una serología rutinaria se le detectan niveles de... ¿Qué cosa es esto de aquí? No, pero ¿cómo se llama este marcador? Si dice anti, es un anticuerpo, no es antígeno, ¿ya? Eso grábenselo bien. Cuando tengan que evaluar hepatitis y aparece anti, es el anticuerpo, no es el antígeno. Entonces será el antígeno de superficie. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Dice en 30. Refiere vacunación completa según pauta estándar frente a la hepatitis B hace 4 años. Punto seguido sería recomendable. Vamos a esclarecer esto un poco. Ustedes saben que, y más aún como personal de salud, nosotros necesitamos estar vacunados contra la hepatitis B, de preferencia. Deberíamos estar, todos. ¿Ya? El esquema tradicional son 3 dosis. Ya colocamos una dosis ahora, repetimos al mes y luego al 6º mes. Ese es el esquema habitual. Ya, y luego de un mes podríamos ya medirnos anticuerpos contra el antígeno de superficie. Porque ¿qué cosa contiene la vacuna? Antígeno de superficie contiene la vacuna. No contiene al virus. Contiene exclusivamente una imitación de la envoltura del virus nada más, para engañar a nuestro sistema inmune. Tú colocas el antígeno de superficie y el organismo cree que es el virus el que está ahí y reacciona como si estarías infectado con hepatitis, produciendo todos los anticuerpos que sean necesarios.
¿ya? Produce su anticuerpo contra lo que ve, contra el antígeno de superficie. Y eso es lo que medimos para ver si estamos inmunizados o no. Por eso dice antiantígeno de superficie de 30. Se dice que con un punto de corte de 10 o más estás protegido. 10 o menos necesitas vacunarte. ¿Ya? 10 o más estás protegido. Acuérdense. Dice 30, está protegido. ¿Ya? Es un traumatólogo que seguramente se ha vacunado, como bien dice el enunciado, y que cuando se ha medido 4 años después de su última dosis, tiene anticuerpos protectores. Eso es lo que nos dice la pregunta. ¿Qué cosa sería recomendable? Reiniciar, dice la vacuna, ¿ya? 2 tipos de pautas nos dan ahí, pero reiniciar. El otro dice no revacunar, el otro dice darle una dosis y el otro dice darle inmunoglobulina. ¿Para qué medimos el anticuerpo? Para ver si está protegido o no. Está protegido. ¿Lo van a revacunar? No tiene sentido. ¿Ya? La revacunación sí se puede dar. Se recomienda una dosis de refuerzo pasado los 5 años, siempre y cuando tus anticuerpos no estén en valores protectores. Aquí está en 30. ¿Ya? Ni siquiera pasó 5 años para decirle, por lo menos te sugiero que te revacunes. ¿Ya? Entonces no requiere revacunación. Sus anticuerpos antiantígeno de superficie son positivos. Esa revacuna está protegido. Gestante de 27 años, 30 semanas de gestación, acude a urgencias por notar desde ayer dolor en región lumbar izquierda y disuria. Miren, es una gestante, tuvo disuria, ya tiene dolor en región lumbar, ¿ya? Y está yendo por emergencia. No tiene sensación febril, ¿ya? Refiere infecciones de tracto urinario reiteradas, o sea, ha tenido varias veces ITU, eso es lo que dice. En el análisis de orina se observan hemoglobina 3 cruces, o sea, podríamos más o menos relacionar como hematuria, ¿ya? Leucocitos, 3 cruces, no te dicen cuántos por campo, te dicen 3 cruces. Nitritos, 2 cruces, ¿qué significa eso, doctores? Nitritos, para que aparezcan nitritos en orina, necesariamente debió haber habido una bacteria gram negativa que ha transformado nitratos a nitritos. ¿Ya? La presencia de nitritos en orina es 100% específica de presencia de bacterias. ¿Ya? Cuando aparecen nitritos en orina es porque tiene que haber ahí una bacteria gram negativa que está transformando nitratos a nitritos. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, esto es una infección urinaria, no hay nada que discutir. Tenga fiebre, no tenga, eso ya no interesa. Tiene infección urinaria. El gran problema es que la mayoría de nosotros recurrimos a ver los leucocitos para definir si hay infección urinaria o no. No es tan buena idea eso, ya porque hay otras causas de leucocituria, pero nitritos ya no, es una infección urinaria. Seguimiento urinario, dice de 10 a 20 leucocitos por campo, 5 a 10 hematíes por campo, ante la conveniencia, dice, de instaurar un tratamiento antibiótico empírico. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es el responsable más frecuente de la ITU en las gestantes? Miren, hay preguntas de este tipo, que les dan un enunciado más o menos considerable o extenso, como en este caso, y al final la pregunta está aquí. La pregunta pudo haber empezado aquí. ¿Cuál es el agente etiológico más común de ITU en gestantes? Punto. Lo demás, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Y cuál es el agente más común en gestantes? Sigue siendo E. coli, no lo duden, sigue siendo E. coli. En niños les van a preguntar, preguntaron una vez, es E. coli. ¿Ya? En ancianos, E. coli. En posttransplantados, E. coli. ¿Ya? En pacientes con VIH, E. coli. ¿Cuál es el grupo que puede variar? Varones con patología prostática que estén usando sonda permanente, enterococo, solo ahí, ¿ya? Solo ahí. Y las pseudomonas que puede estar en algún momento en pacientes diabéticos, por ejemplo, que previamente hayan sido colonizados, pero son excepciones, es E. coli. Principal germen intrahospitalario en cuantía también es E. coli, porque las infecciones urinarias es de lejos la infección intrahospitalaria más prevalente. ¿Y cuál es el agente más importante? Ahí sigue siendo E. coli. Será una E. coli con un patrón de resistencia diferente, pero es E. coli. ¿Ya? Entonces, no se dejen sesgar por eso. ¿Ya? Es E. coli.
Podrían preguntarles en el paciente con VIH, en estadio SIDA, con CD4 menos, sigue siendo E. coli. ¿Ya? E. coli siempre va a estar encabezando la lista. Algunos autores hablan hasta de 98% de prevalencia respecto a las demás bacterias. Claro, me parece un poco exagerado. Algunos dicen de 90 a 95. Creo que ese es un poquito más cuerdo. ¿Ya? Muy bien. La alternativa A. Por ejemplo, en infecciones urinarias, otra posibilidad es que les digan lo mismo, por ejemplo, pero les dicen la persona tiene a las imágenes cálculos colariformes en riñones. Los cálculos coraliformes es sinónimo de Proteus. ¿Ya? Proteus. ¿Ven cálculos? Ya, ni hablar. Vuelvo a repetirles, en la vida real quizá no sea tan cierto. ¿Ya? Pero para situaciones del examen es. ¿Ya? Y en el examen ya hay cosas conocidas que les van a preguntar. A ver esta. Paciente de 15 años que acude por la noche al servicio de urgencias con un cuadro de náuseas, vómitos, molestias abdominales y diarrea acuosa. 5 episodios. Que se inició hace unas 5 o 6 horas, o sea, casi cada hora tiene un episodio, ¿no?, de diarrea. No presenta fiebre. En la anamnesis refiere que su madre y otros 3 familiares padecen síntomas similares. Eso es un nexo importante. Significa que han tenido una exposición similar y todo el grupo que se ha expuesto a ese tipo de alimento está con el mismo cuadro clínico. Todos los afectados comieron durante una excursión ensalada con mayonesa, dice, y hamburguesas de pollo. ¿Cuál es el agente etiológico más probable de la infección? Ya, acá, por favor, tengan cuidado. Ya, tengan cuidado. Salmonela invita a marcar, pero tengan cuidado, no marquen salmonela, por favor. ¿Ya? Porque cuando marcan salmonela están equivocándose y están desperdiciando una pregunta que es cantada. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Cuando es salmonela, tendría que decirles luego de 3-4 días de haber tenido la ingesta, porque han ingerido la salmonela, ha incubado la salmonela, se ha multiplicado la salmonela y les ha producido el cuadro clínico. ¿Ya? Pero acá dice, ¿qué cosa les dice? Hace unas horas nomás ha ingerido. Entonces, ¿qué significa? No hay tiempo para incubar. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Había una toxina ya formada en la comida, y eso es lo que sucede, ¿ya?, que al ingerir la toxina de inmediato ha empezado a actuar y les ha producido este cuadro. ¿Ya? Y hay una bacteria que por predilección produce una enterotoxina así importante, ¿ya?, que nos produce este tipo de cuadro clínico, es Staphylococcus aureus. ¿Ya? Staphylococcus aureus. Tengan cuidado, es Staphylococcus aureus. Y está justamente en las mayonesas, en las cremas. Les va a decir mayonesa, pastel, cremas, una de esas. Y hay otra parecida, ya, el Bacillus cereus, que está en el arroz frito, ya, en el arroz frito. Chifa, por ejemplo. Ya, ahí sería Bacillus cereus, con C de casa. Esto lo han preguntado más de una vez. Aquí nos preguntan por el agente etiológico, bueno, es Staphylococcus aureus, pero si nos preguntaran el diagnóstico, ¿qué pondríamos? Esto se llama toxi-infección alimentaria. Si quieren, intoxicación alimentaria. No pongan jeca, no pongan gastroenteritis, no pongan diarrea aguda. No, ese es el diagnóstico. Es toxi-infección alimentaria. Y para que sea toxi-infección alimentaria tiene que cumplir esos requisitos. Pronta iniciación respecto a la exposición y que haya por lo menos 2 personas con el mismo cuadro. Acá justamente les habla de un grupo de personas. Varias veces han preguntado esto. No sería raro que vuelvan a preguntar. Muy bien. Siguiente, otro enunciado extenso. Ya dice, lactante de 7 meses acude a urgencias derivado por su pediatra de zona. Significará pues que tendrá un pediatra que trabaja de repente en un centro de salud, no tiene mayor recurso, digamos, para hacer un diagnóstico más profundo y lo deriva, a eso se refiere. Por sospecha de enfermedad de Kawasaki. No lo tomen como algo que está de más. Si sospecha de una enfermedad de Kawasaki, ustedes saben que la enfermedad de Kawasaki es parte de esas 7 enfermedades eruptivas febriles de la infancia, ¿no es cierto? Si sospecha de enfermedad de Kawasaki, se debe ser una persona que tiene rash, ¿no?, que tiene fiebre, de repente incluso adenopatías, qué sé yo, ¿ya? O sea, parecido a lo que es un sarampión, parecido a lo que es una rubiola, ¿no? Cualquiera de las enfermedades eruptivas, ¿ya? Sospechando eso lo ha derivado. Bueno, pues
puede ser que aquí ya no te mencione el cuadro clínico, porque ya te dijo que sospecha de enfermedad de Kawasaki. Tú tienes que intuir qué signos clínicos probablemente tenga también para que pueda sospechar de enfermedad de Kawasaki. Si yo sospecho, digo, por sospecha de endocarditis, se sobreentiende que debe tener un soplo, tendrá fiebre, ¿no? Si no, ¿cómo voy a sospechar de endocarditis? Igualito es aquí, Kawasaki. Refiere fiebre, dice, alta, 39,5, 5 días de evolución, no cede a pesar del tratamiento con amoxicilina. No debe ser bacteriano, ¿ya? Han pensado en faringoamigdalitis aguda, dice. ¿Qué significa? Que le habrán examinado y habrá pues mínimamente un eritema, habrá compromiso faríngeo también. Si no, ¿para qué le hubieran dado amoxicilina? No creo, es un pediatra el que lo evaluó. Dice, durante las últimas 24 horas asocia exantema eritematoso no pruriginoso de evolución cefalocaudal. Importante, cefalocaudal. Y durante los últimos días llama la atención a sus padres la tos y una intensa conjuntivitis. No refiere rinorrea. A la exploración clínica presenta subcrepitantes en ambas bases pulmonares. Cualquiera de las enfermedades eruptivas puede ser neumonitis, ¿ya? Es una de las complicaciones. Dice sin taquipnia, sin signos de dificultad respiratoria. A la exploración orofaringia se evidencian manchas blanquecinas en mucosa yugal, o sea, por encima de las piezas dentarias, levantando los labios, digamos, van a encontrar a nivel de encías, a eso se refiere manchas blanquecinas. Miren, acá si les dan el nombre de las manchas, les dan el diagnóstico, pues. ¿Qué creen que puede ser? ¿Manchas de qué? Son las manchas de Koplik. Ahí están las manchas de Koplik. Si les dicen, se observan manchas de Koplik, pues ya le dieron el diagnóstico. Ya, ¿qué cosa? Si estas manchas de Koplik, ¿qué cosa es? Sarampión, así es, sarampión. ¿Y por qué es importante, a pesar que no vemos sarampión, repasar? Porque siguen preguntando pues, por sarampión. Siguen preguntando por sarampión. Entonces hay que recordar. ¿Ya? ¿Qué cosa tienen que acordarse del sarampión? También afecta palmas y plantas. Cefalocaudal es la distribución del rash, ahí empieza. Puede producir neumonía, ¿ya? Neumonitis también. En este caso pareciera que no es una neumonía, debe ser una neumonitis. Y la presencia de las manchas de Koplik pues es típico, ¿no? Te induce a pensar eso. Muy bien. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable de un paciente de 35 años de edad que desde hace varias semanas presenta algún episodio aislado de hematuria leve? O sea, hematuria, vuelve a presentar hematuria y una vez más hematuria de forma aislada, ¿ya? Leve, o sea, no es un sangrado profuso, ¿ya? Desde hace varias semanas, dice. ¿Ya? Dolor en flanco de tipo cólico, polaquiuria, o sea, parece un EITU, ¿no? Y en el análisis de orina aparece piuria ácida con urocultivo negativo. Esto es típico cuadro también de algo que tienen que recordar. Cuando ustedes ven, ¿les parece el cuadro parecido por lo menos a una infección de tracto urinario o no? ¿O no se parece absolutamente en nada? Parece un cuadro de infección urinaria. Es más, es un cuadro de infección urinaria, pero no por bacterias comunes y corrientes. Cuando ustedes tienen pacientes, hagan la prueba y van a ver que van a dar en el clavo. Pacientes en vuestra vía práctica que tienen infecciones urinarias a repetición y le han tratado varias veces con ciprofloxacino, otras veces con Cotri, ¿ya? Y han mejorado, pero han vuelto a presentar nuevamente, y los urocultivos que han pedido varias veces nunca ha resultado positivo, eso es TB, eso es tuberculosis renal, ¿ya? Y alguien me dirá, pero ahí yo he encontrado nitritos. La TB también produce nitritos en orina. O sea, parece una infección de tracto. Es más, es una infección de tracto urinario, es obvio, ¿ya? Pero no por E. coli, sino por TB. Es una TB renal, ¿ya? TB urinaria. Por eso se caracteriza pH ácido, urocultivos negativos, ictus a repetición, ¿ya? Nos dan cólico renal, tumor vesical, prostatitis aguda, tuberculosis urogenital, que es el único, y el otro dice tumor de tracto urinario superior, ¿ya? Y así les pueden preguntar, ¿ya? Así con esas características. Siguiente, dice, paciente inmunodeficiente que presenta en la radiografía de tórax, no solo en la radiografía, sino también en la tomografía computarizada, o sea, en ambos, dice una neumonía. Perfecto, ya no hay nada que discutir, es una neumonía, porque eso es lo que les dice. Con el signo del halo, menisco o contorno semilunar, sugiere infección por. Esto también es solo de una cosa. ¿Qué cosa significa el menisco semilunar? Para empezar, es una imagen circular, que uno podría decir es quiste, es un absceso o qué sé yo. Es una imagen ahí de masa, ¿ya?
En una imagen de masa, si tú ves una línea recta horizontal, dices nivel hidroaéreo y dices absceso, ¿sí? Si aquí dijera nivel hidroaéreo, es absceso, no hay nada que discutir, ¿ya? Pero si les dicen contorno semilunar, menisco de aire, significa que en esa imagen solamente está un contorno de aire y el resto está lleno. ¿Ya? Ese signo del halo o menisco de aire solamente tiene un dueño, se llama aspergiloma. Ya es un aspergiloma, debe ser una persona que ha tenido tuberculosis anteriormente, de repente ha tenido una caverna, se ha curado y eso ha sido colonizado por aspergillus, ya, y ha formado esa masa y se ve así en la tomografía y en la radiografía, más en la tomografía incluso, ya con su signo llamado el menisco de aire o halo de aire, no es un nivel hidroaéreo. Ya, eso es un aspergiloma. Se manifiesta por, generalmente, hemoptisis que pueden ser hemoptisis severas, que pueden comprometer la vida del paciente. ¿Ya? El aspergiloma. Y el tratamiento del aspergiloma no es anfotericin, es quirúrgico. Hay que retirar quirúrgicamente el aspergiloma. ¿Ya? Entonces les dicen cuál es el agente etiológico o infección por, es Aspergillus fumigatus. Claro, en pulmones seculares, sí, ni hablar. O sea, si es un pulmón sano, eso no va a haber. Tiene que ser un pulmón secular. Necesariamente tiene que ser un pulmón secular. Generalmente TB, ¿no? Es lo que más nos da pulmón secular hoy en día. ¿Ya? Aspergilosis, o aspergiloma, perdón, ya, por Aspergillus fumigatus. Tratamiento quirúrgico. Se manifiesta por hemoptisis. Paciente acude al servicio de urgencias con fiebre, sin focalidad. ¿Qué significa? Tiene fiebre y yo lo evalúo, no encuentro diarreas, no encuentro faringe congestiva, no encuentro signos meningios, o sea, no encuentro nada que me justifique la fiebre. Fiebre sin foco, fiebre nomás. Dice 24 horas de evolución, hipotensión e impresión de gravedad. O sea, tú dices, no le encuentro un foco, pero este paciente luce mal, ¿ya? Mal estado general, a eso se refiere. Sufrió una esplenectomía 2 años antes para estadificación de enfermedad de Hodgkin, o sea, es inmunosuprimido porque tiene enfermedad de Hodgkin y le han quitado el vaso. Dice, ¿qué microorganismo se implica con mayor frecuencia en este cuadro? Esta pregunta podría ser igual a decir qué bacteria o qué microorganismo está involucrado, ¿no? Principalmente en pacientes esplenectomizados. Es lo mismo. ¿Ya? Es un paciente esplenectomizado. No interesa que haya sido para estadiaje de enfermedad de Hodgkin. Igualito es un paciente esplenectomizado. Y en los pacientes esplenectomizados, las bacterias que más frecuentemente están implicadas son las encapsuladas y a la cabeza Streptococcus pneumoniae. A la cabeza Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Y por lo tanto, los pacientes antes de la esplenectomía y luego durante toda su vida tienen que recibir vacunación contra Streptococcus pneumoniae. Cuidado. Ahí también entra tallar a Haemophilus influenza, ¿ya? Estamos hablando de gérmenes encapsulados, hasta Escherichia coli. ¿Ya? Entonces, ante la mínima situación de una infección de tracto urinario en un paciente esplenectomizado, tratamiento, no hay nada que discutir ahí. Ahí ya no hay que primero el urocultivo o no, hay que tratar. ¿Ya? Hay que tratar. La sepsis por Streptococcus pneumoniae es una cosa muy severa en los pacientes esplenectomizados. Se habla de hasta 800 veces más posibilidades de hacer sepsis que en los pacientes que tienen su vaso. ¿Ya? Entonces es una situación importante. Entonces, ¿qué agente etiológico está aquí? Streptococcus pneumoniae, que es lo mismo a decir en los esplenectomizados qué bacteria hay que cuidarse o hay que tener cuidado. ¿Ya?